La brisa del Mediterráneo soplaba suavemente sobre la majestuosa ciudad de Alejandría, portando consigo los aromas de especias exóticas y el murmullo de voces en 1000 lenguas diferentes. Era el siglo III, una era de imperios y dioses antiguos, pero también de nuevas esperanzas y creencias emergentes. Bajo el cielo estrellado, las calles adoquinadas resplandecían con la luz de las antorchas, y en una lujosa villa al borde del mar, una joven de belleza y sabiduría incomparables estudiaba a la luz de una lámpara de aceite. Catalina, hija de una noble familia gobernante, poseía una mente brillante que rivalizaba con los más grandes filósofos de su tiempo. Los pergaminos y libros se amontonaban a su alrededor, reflejando su insaciable sed de conocimiento. Desde temprana edad, había sido instruida en filosofía, literatura, matemáticas y ciencias, superando con creces a sus maestros. Sin embargo, en el fondo de su corazón, sentía un vacío que ninguna sabiduría terrenal podía llenar. Las enseñanzas de los sabios y los placeres mundanos no lograban satisfacer su anhelo por una verdad más profunda y trascendental. Mientras las olas golpeaban suavemente contra las rocas, Catalina alzó la vista al firmamento, contemplando las estrellas que parecían susurrar secretos olvidados. En ese momento, una sensación de destino ineludible la envolvió. Sin saberlo, estaba a punto de emprender un camino que desafiaría a emperadores y cambiaría su vida para siempre. Esta es la historia de Santa Catalina de Alejandría, la joven mártir y filósofa cuya fe inquebrantable y coraje inspirarían a generaciones venideras. Catalina nació en Alejandría, una ciudad que en aquel entonces era un crisol de culturas, conocimientos y comercio. Hija de Constos, gobernador de Egipto durante el reinado del emperador Maximino Daya, disfrutó de una vida privilegiada. Desde temprana edad, demostró una inteligencia excepcional y una curiosidad insaciable por el mundo que la rodeaba. Sus padres, orgullosos de su única hija, le proporcionaron la mejor educación posible. Fue instruida por los tutores más eruditos en filosofía, retórica, poesía, matemáticas y ciencias naturales. Catalina absorbía el conocimiento con facilidad, superando a sus maestros en debates y demostraciones. A pesar de su elevada posición social, Catalina era consciente de las desigualdades y sufrimientos que existían más allá de los muros de su lujosa villa. A menudo paseaba por los mercados y callejones de Alejandría, observando a la gente común, escuchando sus historias y aprendiendo sobre sus vidas. Un día, mientras discutía sobre filosofía platónica con un reconocido sabio, éste le dijo con admiración: «Nunca había conocido a alguien tan joven y tan sabia. Tu mente es un tesoro, Catalina». Sin embargo, a pesar de todos sus logros académicos y el reconocimiento que recibía, Catalina sentía un vacío en su corazón. Las respuestas que buscaba no se encontraban en los libros ni en las enseñanzas de los filósofos paganos. Anhelaba una verdad más profunda que diera sentido a la existencia humana. Sus padres, preocupados por su creciente introspección, comenzaron a hablarle sobre el matrimonio. Muchos pretendientes, atraídos por su belleza y su inteligencia, habían solicitado su mano, pero Catalina los rechazaba uno tras otro. «No me casaré con alguien que no sea mi igual en nobleza, riqueza, belleza y sabiduría», declaró firmemente a su madre. Su madre, desesperada por verla asentada, la llevó a consultar a un eremita que vivía en las afueras de la ciudad, esperando que pudiera aconsejarla. El anciano, de mirada serena y voz suave, escuchó atentamente a Catalina y luego le dijo: «Conozco a alguien que supera en todo a lo que describes. Su belleza es más radiante que el sol, su sabiduría gobierna el universo y su riqueza es infinita». Intrigada, Catalina preguntó: «¿Quién es ese hombre del que hablas?». El eremita sonrió y le entregó un pequeño pergamino. «Lee esto y lo conocerás».
Catalina tomó el pergamino y regresó a su casa. Esa noche, a la luz de la lámpara de aceite, comenzó a leer las palabras que cambiarían su vida para siempre. En el pergamino encontró los evangelios y las enseñanzas de Jesús. A medida que avanzaba en la lectura, su corazón se llenaba de una paz y una alegría desconocidas. Sentía que finalmente había encontrado la verdad que tanto buscaba. Las palabras de Jesús resonaban en su alma. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Catalina pasó la noche en vela, sumergida en la reflexión y la oración, experimentando una transformación interior profunda. Al amanecer, supo que había encontrado al verdadero esposo que su corazón anhelaba. Decidió dedicar su vida a Cristo y abrazar la fe cristiana, aún sabiendo que esto podría traerle dificultades en una sociedad donde el cristianismo era perseguido. Así comenzó el despertar espiritual de Catalina, una joven que, habiendo alcanzado la cima del conocimiento humano, se dispuso a explorar los misterios de la fe y el amor divino. Catalina, habiendo descubierto el mensaje de Jesús, sintió un ardiente deseo de profundizar en esta nueva fe. Sin embargo, sabía que en Alejandría, donde el cristianismo era visto con sospecha y a menudo perseguido, debía proceder con cautela. Comenzó a buscar discretamente a los cristianos de la ciudad. Tras varias semanas de indagaciones, encontró una pequeña comunidad que se reunía en secreto en las catacumbas. La primera vez que asistió a una de sus reuniones, sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Al entrar en la sala iluminada por velas, fue recibida por un anciano obispo llamado Aniano, quien la saludó con calidez. «Bienvenida, hija. ¿Qué te trae a nosotros?». Catalina respondió con sinceridad. «He leído las enseñanzas de Jesús y deseo conocer más sobre su camino». Durante las semanas siguientes, Catalina asistió regularmente a las reuniones, participando en oraciones y escuchando las enseñanzas sobre el amor, la humildad y el sacrificio. Las historias de Jesús y sus discípulos la conmovían profundamente. Un día, en una conversación privada con el obispo Aniano, Catalina expresó sus dudas y preguntas. «Padre, he estudiado a los grandes filósofos y sus ideas sobre la verdad y la existencia. Pero las palabras de Jesús me hablan de una manera que ninguna otra lo ha hecho. ¿Cómo puedo reconciliar mi conocimiento con esta fe?». Aniano sonrió y le dijo: «La sabiduría humana es un don, pero es limitada. La fe es una puerta hacia la sabiduría divina, que trasciende nuestra comprensión. No necesitas abandonar tu conocimiento, sino permitir que la luz de Cristo lo ilumine». Catalina sintió que esas palabras resonaban en su interior. Decidió ser bautizada, sellando su compromiso con el cristianismo. La ceremonia se realizó en secreto, en una cueva fuera de la ciudad. Vestida de blanco, Catalina emergió del agua sintiendo una renovación completa. A partir de entonces, dedicó gran parte de su tiempo a servir a los necesitados. Visitaba a los enfermos, ayudaba a los pobres y consolaba a los afligidos. Su posición social le permitía acceder a recursos que ponía al servicio de la comunidad. Sin embargo, su cambio no pasó desapercibido para su familia. Su madre, notando su ausencia en eventos sociales y su creciente desapego de las costumbres paganas, la confrontó. «Hija mía, últimamente pareces distante. ¿Qué sucede?». Catalina, con serenidad, respondió: «Madre, he encontrado una verdad que llena mi corazón de paz. He abrazado la fe en Cristo». La confesión dejó a su madre consternada. «Pero eso es peligroso. ¿No sabes que los cristianos son perseguidos? Podrías ponerte en grave riesgo, y a nosotros también». Catalina tomó las manos de su madre. «Entiendo tus temores, pero no puedo renunciar a lo que he encontrado. Mi alma ha sido liberada y deseo compartir este amor con otros». Su madre,
Dividida entre el amor por su hija y el miedo a las consecuencias, decidió hablar con su esposo. Juntos, intentaron persuadir a Catalina de abandonar sus nuevas creencias, pero ella se mantuvo firme. Ante su resistencia, sus padres optaron por restringir sus movimientos, esperando que el aislamiento la hiciera recapacitar. Catalina aprovechó este tiempo para profundizar en la oración y el estudio de las Escrituras. Mientras tanto, las noticias sobre su conversión comenzaron a circular entre la élite de Alejandría. Algunos la consideraban una traidora a las tradiciones, otros se sentían intrigados por su convicción. Uno de sus antiguos pretendientes, un joven noble llamado Crispo, intentó acercarse a ella. «Catalina, sé que has tomado decisiones erróneas influenciada por ideas extrañas. Déjame ayudarte a volver al camino correcto. Si te casas conmigo, todo será olvidado». Ella, con firmeza y compasión, respondió: «Agradezco tu preocupación, Crispo, pero mi corazón pertenece a Dios. No puedo unirme a alguien que no comparte mi fe». Crispo, herido en su orgullo, juró vengarse, lo que añadiría más tensión a la situación de Catalina. A pesar de las presiones y amenazas, Catalina no flaqueó. Su fe se fortalecía día a día y su ejemplo comenzaba a inspirar a otros jóvenes de la ciudad. Una noche, en sus oraciones, Catalina sintió una profunda comunión con Dios. Percibió que su camino sería difícil, pero también que no estaría sola. Estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío por amor a Cristo. Así, Catalina avanzaba en su viaje espiritual, consciente de que su vida ya no le pertenecía solo a ella, sino que estaba al servicio de una causa mayor. La fama de Catalina como mujer sabia y virtuosa se extendió por toda Alejandría. Su inteligencia y belleza eran legendarias, y su rechazo a los numerosos pretendientes intrigaba a la alta sociedad. Sin embargo, sus actividades caritativas y su influencia creciente entre los jóvenes atrajeron la atención de las autoridades. En esa época, el emperador Maximino Daia visitó Alejandría para supervisar la intensificación de la persecución contra los cristianos. Organizó grandes festivales en honor a los dioses romanos, exigiendo la participación de todos los ciudadanos. Los sacrificios y ceremonias eran obligatorios, y la ausencia o negativa se consideraba un acto de traición. Catalina, consciente del peligro, decidió enfrentarse al emperador. Vestida con elegancia y portando una dignidad inquebrantable, se presentó ante el palacio imperial. Los guardias, impresionados por su presencia, le permitieron el acceso. Al entrar en el gran salón, Maximino, rodeado de sus consejeros y sacerdotes paganos, quedó sorprendido por la audacia de la joven. «¿Quién eres y qué deseas?», preguntó con curiosidad. Catalina respondió con voz firme: «Soy Catalina, hija de Constos, y vengo a hablarte sobre las injusticias cometidas contra los inocentes que siguen la fe cristiana». El emperador, intrigado, le permitió continuar. «Tus dioses de piedra y metal no pueden ofrecer salvación ni verdad. Es injusto obligar a las personas a adorarlos bajo amenaza de muerte. Te invito a conocer la verdadera fe en el único Dios verdadero». Los cortesanos murmuraron ante su atrevimiento. Maximino, sorprendido por su elocuencia, sonrió con desdén. «Eres valiente, pero también insensata. ¿Cómo osas desafiar mis órdenes y las tradiciones del imperio?». Catalina mantuvo su mirada fija. «No temo a los hombres, solo a Dios. Mi deber es señalar el error y ofrecer la verdad, incluso ante el poder más grande». El emperador, viendo que sus argumentos no la intimidaban, decidió cambiar de táctica. «Eres una mujer excepcional. Si renuncias a tus creencias y haces sacrificios a los dioses, te convertirás en mi esposa. Juntos gobernaremos y tu sabiduría será reconocida en todo el imperio». Catalina rechazó la oferta sin titubear. «Mi lealtad está con Cristo, mi verdadero esposo.
No puedo traicionar mi fe por riquezas o poder terrenal. La negativa enfureció a Maximino. No estaba acostumbrado a que lo rechazaran, y menos en público. Si no cedes, sufrirás las consecuencias más severas, amenazó. Catalina con serenidad respondió: mi cuerpo es mortal, pero mi alma pertenece a Dios. Haz lo que consideres, pero no renunciaré a la verdad. El emperador, decidido a humillarla y quebrantar su voluntad, ordenó que fuera encarcelada. Además, convocó a 50 de los filósofos y eruditos más destacados del imperio para debatir con ella y demostrar el error de su fe. Mientras era llevada a prisión, Catalina oró en silencio, pidiendo fortaleza y sabiduría para enfrentar lo que venía. En su celda oscura, rodeada de frías paredes de piedra, no perdió la esperanza. Sabía que su misión era más grande que ella misma y estaba dispuesta a sacrificar todo por defender su fe y proteger a otros. La noticia de su arresto se difundió rápidamente. Muchos se preguntaban qué pasaría con la joven que se atrevió a desafiar al emperador. Algunos sentían admiración, otros temían por su destino. Así, Catalina se preparaba para el enfrentamiento intelectual que pondría a prueba no solo sus conocimientos, sino también la fuerza de su convicción espiritual. El día del gran debate llegó. En el vasto salón del Palacio Imperial se dispusieron asientos para los 50 filósofos más eminentes del imperio. Las paredes estaban adornadas con tapices y estatuas de los dioses romanos, y un ambiente de expectación llenaba el aire. Catalina fue escoltada desde su celda hasta el centro del salón. A pesar de las adversidades, su porte era majestuoso y su mirada reflejaba confianza. Los filósofos, algunos de avanzada edad y otros jóvenes prodigios, la observaban con escepticismo, sin poder creer que una mujer pudiera ser un rival intelectual digno. El emperador Maximino tomó asiento en su trono, dispuesto a presenciar la humillación de Catalina. Con un gesto, indicó que el debate comenzara. El primer filósofo se levantó y, con tono condescendiente, le preguntó: «Dinos, Catalina, ¿cómo puedes negar la divinidad de nuestros dioses que han protegido y guiado al imperio durante siglos?» Catalina respondió con claridad: «Los dioses que adoráis son obras de manos humanas, representaciones de pasiones y vicios. El verdadero Dios es único, eterno e invisible, creador del cielo y la tierra. Es a Él a quien debemos nuestra existencia y devoción». Los filósofos intercambiaron miradas. Otro de ellos intervino: «¿Cómo puedes probar la existencia de ese Dios invisible del que hablas?». Catalina sonrió ligeramente. La creación misma es testimonio de su existencia. La armonía del universo, las leyes naturales y la belleza de la vida reflejan la mano de un creador supremo. Además, la razón y la moral inscritas en el corazón humano apuntan hacia una fuente divina. El debate se prolongó durante horas. Catalina, haciendo uso de su amplio conocimiento de filosofía, citaba a Platón, Aristóteles y otros pensadores, demostrando cómo sus ideas apuntaban hacia una verdad superior que se cumplía en el Dios cristiano. Los filósofos comenzaron a mostrarse inquietos. Uno de ellos, en un intento desesperado, dijo: «Pero si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué permite que sus seguidores sean perseguidos y asesinados?». Catalina respondió con serenidad: «El sufrimiento en este mundo no es señal de abandono, sino una prueba de fe. Además, a través del sacrificio y la perseverancia se demuestra la verdad y la fortaleza de nuestras convicciones. La vida terrenal es pasajera, pero el alma es eterna». A medida que el debate avanzaba, varios filósofos quedaron impresionados por la sabiduría y el fervor de Catalina. Algunos comenzaron a cuestionar sus propias creencias. Finalmente, uno de los más respetados se dirigió al emperador: «Señor, debo admitir que esta joven ha hablado con una verdad y una claridad que no podemos refutar. Sus argumentos son sólidos y su fe es admirable». Maximino,
enfurecido por este giro de los acontecimientos, se levantó abruptamente. «Es inaceptable que os dejéis influenciar por una mujer», gritó. «Si no sois capaces de defender nuestras tradiciones, sufriréis el mismo destino que ella». Ante esta amenaza, los filósofos que habían sido persuadidos por Catalina tomaron una decisión valiente. «Preferimos abrazar la verdad que continuar en el error», declararon. «Estamos dispuestos a aceptar las consecuencias». El emperador, ciego de ira, ordenó que todos fueran ejecutados. Catalina intentó interceder por ellos. «Por favor, no derrames sangre inocente. Ellos solo buscan la verdad». Pero Maximino no escuchó. Los filósofos fueron llevados fuera y condenados a la hoguera. Antes de ser ejecutados, Catalina les habló. «Sed fuertes, hermanos. La muerte no es el final. Vuestro sacrificio no será en vano». Los filósofos agradecieron sus palabras y enfrentaron su destino con dignidad. Esta cruel acción solo sirvió para endurecer el corazón del emperador contra Catalina. Decidió que debía ser sometida a tormentos aún mayores para quebrar su espíritu. Mientras regresaba a su celda, Catalina oró por las almas de los filósofos y por todos aquellos que sufrían injustamente. Aunque el dolor y la tristeza la invadían, su fe permanecía intacta. En la oscuridad de la noche, una luz celestial iluminó su celda. Según la tradición, Cristo mismo se le apareció para consolarla y fortalecerla. «No temas, hija mía, estoy contigo. Tu valentía traerá muchas almas a la salvación». Catalina, llena de paz, supo que debía prepararse para las pruebas que aún estaban por venir. Su misión no había terminado y estaba dispuesta a seguir adelante, sin importar el costo. La noticia del debate y la conversión de los filósofos se difundió rápidamente por Alejandría y más allá. Muchos se inspiraron en el coraje de Catalina y comenzaron a cuestionar las prácticas paganas. El enfrentamiento intelectual se había convertido en una victoria moral y espiritual para Catalina, pero también en un desafío directo al poder del emperador, quien no toleraría más desafíos a su autoridad. Tras el fallido intento de desacreditar a Catalina a través del debate, el emperador Maximino decidió someterla a torturas físicas con la esperanza de quebrantar su espíritu y forzarla a renunciar a su fe. Ordenó que fuera azotada públicamente. En la plaza central de Alejandría, una multitud se reunió para presenciar el castigo. Catalina fue atada a una columna y los verdugos comenzaron a golpearla sin piedad. Sin embargo, en lugar de gritar de dolor, ella rezaba en silencio, su mirada dirigida al cielo. Muchos en la multitud se conmovieron al ver su resistencia y dignidad. Algunos comenzaron a cuestionar la justicia de tal crueldad. Entre los espectadores se encontraba Maximila, la esposa del emperador, quien observaba con creciente empatía y curiosidad. Después del castigo, Catalina fue llevada de regreso a su celda. Sus heridas eran profundas, pero su espíritu permanecía intacto. Esa noche, una luz brillante llenó el calabozo y, según la tradición, ángeles aparecieron para sanarla. A la mañana siguiente, sus heridas habían desaparecido y su rostro resplandecía con una salud renovada. La noticia de su milagrosa recuperación llegó rápidamente al emperador. Incrédulo y enfurecido, decidió visitarla personalmente en su celda. «¿Cómo es posible que estés sana después de lo que has sufrido?», exigió saber. Catalina respondió con calma: «Mi Señor Jesucristo me ha sanado para mostrarte su poder y misericordia. Aún estás a tiempo de arrepentirte y aceptar la verdad». Maximino, sintiendo que su autoridad estaba siendo desafiada, salió de la celda furioso. Mientras tanto, Maximila, profundamente impactada por lo que había presenciado, decidió visitar a Catalina en secreto. Bajo la oscuridad de la noche, entró en la prisión acompañada de Porfirio, el jefe de la Guardia Imperial, quien también había sido tocado por el coraje de Catalina.
Al encontrarse, Maximila le dijo: «He visto tu fortaleza y la injusticia que sufres. ¿De dónde proviene tal poder?». Catalina le compartió el mensaje del Evangelio, hablándole del amor de Dios y la promesa de vida eterna. Maximila, con lágrimas en los ojos, aceptó la fe cristiana. Porfirio y sus soldados también se convirtieron esa noche. Al enterarse de estas conversiones, el emperador perdió toda paciencia. Ordenó que Catalina fuera ejecutada de una manera ejemplar. Mandó construir una rueda con cuchillas afiladas, diseñada para desgarrar su cuerpo de forma cruel. El día de la ejecución, Catalina fue llevada al aparato de tortura. La multitud observaba con horror y compasión. Antes de ser colocada en la rueda, Catalina hizo una última oración. «Señor, que este sacrificio sirva para que muchos conozcan tu amor y misericordia». Cuando los verdugos activaron el mecanismo, ocurrió un milagro. La rueda se rompió en pedazos antes de tocarla y las cuchillas salieron despedidas, hiriendo a algunos de los espectadores. El asombro y el temor se apoderaron de todos. Muchos reconocieron en esto una señal divina. Sin embargo, Maximino, lejos de arrepentirse, se enfureció aún más. «¡Que sea decapitada inmediatamente!», gritó. Catalina fue conducida al lugar de la ejecución. Antes de inclinar su cabeza, dirigió unas palabras a los presentes. «No lloréis por mí. Mi muerte es solo el comienzo de una vida eterna. Manteneos firmes en la fe y buscad la verdad en Dios». El verdugo, conmovido, dudó en cumplir la orden. Catalina le alentó: «Haz lo que debes, no temas». Con un golpe rápido, su vida terrenal llegó a su fin. Se cuenta que de su cuello no brotó sangre, sino leche, simbolizando su pureza y santidad. Los ángeles recogieron su cuerpo y lo llevaron al monte Sinaí, donde más tarde se erigiría un monasterio en su honor. Las conversiones de Maximila, Porfirio y muchos otros fueron atribuidas al sacrificio de Catalina. El emperador Maximino, consumido por la ira y el remordimiento, enfrentó su propia caída poco después. El legado de Catalina se extendió por todo el imperio y más allá. Su historia se convirtió en un símbolo de fe inquebrantable y coraje ante la injusticia. Su ejemplo inspiró a innumerables personas a abrazar el cristianismo y a mantenerse firmes en sus convicciones. La prueba de fe de Catalina no solo desafió al poder terrenal, sino que también demostró el poder trascendental de la verdad y el amor divino. Tras el martirio de Catalina, su historia se propagó rápidamente por todo el imperio y más allá. Los relatos de su sabiduría, valentía y los milagros asociados a su vida y muerte inspiraron a creyentes y no creyentes por igual. En los siglos siguientes, el monasterio de Santa Catalina fue fundado en el monte Sinaí, considerado el lugar donde sus restos fueron llevados por los ángeles. Este monasterio, uno de los más antiguos del mundo, se convirtió en un centro espiritual y académico, preservando valiosos manuscritos y sirviendo como refugio para peregrinos y estudiosos. Santa Catalina fue reconocida oficialmente como mártir y santa por la Iglesia. Se convirtió en patrona de filósofos, estudiantes, predicadores y posteriormente de diversas profesiones como los molineros y los carreteros, debido al símbolo de la rueda asociada a su martirio. Su imagen comenzó a aparecer en obras de arte a lo largo de la Edad Media y el Renacimiento. Artistas como Caravaggio, Rafael y Miguel Ángel la representaron en pinturas y esculturas, a menudo portando la palma del martirio, una corona y la rueda rota, símbolos de su victoria sobre el sufrimiento y la injusticia. Las universidades y centros de estudio la adoptaron como patrona, venerándola como ejemplo de la unión entre fe y razón. Su historia alentó la idea de que el conocimiento y la espiritualidad no están en conflicto, sino que pueden complementarse para alcanzar una comprensión más profunda de la verdad.
En diversas regiones de Europa se erigieron iglesias y catedrales en su honor. Las festividades dedicadas a Santa Catalina incluían procesiones, representaciones teatrales y actividades académicas, celebrando tanto su legado espiritual como intelectual. Su influencia también se extendió a la literatura y la música. Poetas escribieron sobre su vida y martirio, y compositores crearon piezas inspiradas en su historia. Su figura se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la opresión y de fidelidad a los principios más elevados. En tiempos modernos, Santa Catalina sigue siendo una fuente de inspiración. Su ejemplo motiva a personas a buscar la verdad, a defender sus convicciones y a utilizar el conocimiento para el bien común. La rueda rota, su símbolo más conocido, representa la superación de las pruebas y la destrucción de las herramientas de opresión. Es un recordatorio de que la justicia y la verdad prevalecen, incluso frente a las fuerzas más poderosas. El legado de Santa Catalina de Alejandría es un testimonio de cómo una vida dedicada a la búsqueda de la verdad y al servicio de los demás puede trascender el tiempo. Su historia continúa inspirando a aquellos que enfrentan desafíos en defensa de sus creencias, animándolos a actuar con coraje y compasión. La historia de Santa Catalina de Alejandría trasciende el tiempo y las fronteras. Su vida es un faro que ilumina el camino de aquellos que buscan combinar la sabiduría con la fe, la acción con la contemplación. En un mundo en constante cambio, donde a menudo se valora más el poder y la riqueza que la integridad y la verdad, Catalina nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestras convicciones y de luchar por la justicia y la compasión. Su ejemplo nos inspira a cuestionar las injusticias, a enfrentar los desafíos con valentía y a no temer las consecuencias cuando se trata de defender lo que es correcto. Nos enseña que el conocimiento sin amor carece de propósito y que la verdadera sabiduría proviene de unir la mente y el corazón. La luz de Santa Catalina no se ha apagado. Sigue brillando en las aulas, en los templos, en los corazones de aquellos que buscan un sentido más profundo en la vida. Su legado es una invitación a todos nosotros para ser agentes de cambio, para utilizar nuestros dones y talentos al servicio de un mundo más justo y compasivo. Que su historia nos motive a cultivar la sabiduría, a practicar la humildad y a actuar con amor en todas nuestras acciones. Así como Catalina impactó a su generación, nosotros también podemos dejar una huella positiva en nuestro entorno. Su vida es un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más difíciles, la fe y la determinación pueden transformar el mundo. Santa Catalina de Alejandría permanece como un símbolo eterno de la luz que no se apaga, guiándonos hacia un futuro lleno de esperanza y propósito.